me tocó el experimento de Pascal, abrirle a una botella 2 huecos y vaciarle agua. Lo que este experimento explica, establece que un cambio de presión aplicando a un fluido incomprensible y confinado se transmite íntegramente a través del fluido a las paredes de su recipiente. Lo que vamos a hacer ahora con esta botella que tiene 2 huecos es tapar los huecos con los dedos o con cintas y vaciarle agua. Lo que este experimento nos explica es que establece un cambio de presión aplicando un fluido incomprensible y uno combinado y se transmite íntegramente a través del fluido a las paredes de su recipiente. La botella experimenta un cambio de presión. Este experimento lo que nos explica es la presión hidrostática. La presión es con la que se mide a profundidad. Entonces, entre más profundo, más presión va agarrando la botella, lo que hace que el líquido que tenga dentro posiblemente no se vacíe. Pero si actuamos de forma externa, destapando la botella, hace que el líquido, a como esté ahorita, se salga por los orificios. Y es todo. ¿Qué es el principio de Bernoulli? El principio de Bernoulli, formulado por el científico suizo Daniel Bernoulli, describe el comportamiento de los fluidos en movimiento como el agua o el aire. Este principio afirma que cuando un fluido se mueve con mayor velocidad, ejerce una presión menor, y cuando se mueve más lento, ejerce una presión mayor. Esto significa que la velocidad y la presión de un fluido están inversamente relacionadas. Si uno aumenta, la otra disminuye. El principio se basa en la idea de que la energía total de un fluido se mantiene constante. Entonces, si un fluido gana energía de movimiento, debe perder energía de presión y viceversa. Cuando sostenemos una hoja de papel por uno de sus extremos y soplamos por encima de ella, observamos que la hoja se eleva en lugar de bajar. Este fenómeno puede explicarse mediante el principio de Bernoulli, el cual establece que cuando un fluido, como el aire, se mueve con mayor velocidad, ejerce una presión menor. Al soplar sobre la parte superior de la hoja, el aire fluye más rápidamente por debajo de ella. Esto provoca una disminución de presión en la zona superior, mientras que el aire debajo de la hoja permanece prácticamente en reposo, manteniendo una presión mayor. Debido a esta diferencia de presiones, el aire de la parte inferior empuja la hoja hacia arriba, generando su elevación. De este modo, la hoja se levanta no por el golpe del aire, sino por el cambio de la presión ocasionada por la velocidad del flujo de aire. Bueno, pues a mí me tocó el experimento que está relacionado con el principio de Arquímedes. Lo que vamos a necesitar para este experimento son 2 vasos transparentes, agua, sal y un huevo. El principio de Arquímedes dice que cualquier objeto sumergido en un fluido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. Bueno, al introducir el huevo al vaso con agua pura, vemos que este se sumerge completamente, ya que el peso del huevo es mayor al peso o a la fuerza que transmite el agua hacia arriba, o un empuje hacia arriba. Ahora, al introducir el huevo a un vaso que ya tiene sal, podemos ver que el huevo no se sumerge, ya que el empuje que realiza el vaso
con sal es mucho mayor debido a la densidad que ya tiene el agua. Y pues este sería todo el experimento relacionado con el principio de Arquímedes. Bueno, y para el último experimento es relacionado con la ley de Hooke. La ley de Hooke habla de cómo los materiales elásticos se deforman cuando se les aplica una fuerza, siempre y cuando no se exceda su límite elástico. Para este experimento vamos a utilizar un globo que está hecho de látex, un material muy elástico, así como dice la ley de Hooke. El experimento consiste en pasar un palillo de lado al lado del globo. En este caso serían las partes donde hay menos deformaciones, se podría decir. Bueno. Bueno, aquí podemos ver que el palillo ya pasó de extremo a extremo. Claro que se irá tirando el aire poco a poco cuando saque el palillo porque se hizo un agujero. Hubiera sido diferente si yo hubiera pasado el palillo por aquí. ¿Por qué sucede esto? Porque en los dos extremos donde yo pasé el palillo sí hay elasticidad, pero hay menos deformaciones y no excedió tanto su límite elástico como es en la parte de los costados del globo, donde ya excedió su límite elástico y al momento de hacer una deformación lo que ocurre es que el globo estalla.